En el cafecito de hoy, en el espacio estelar del día, vamos a compartir ¿Un café? este néctar aromático con Hugo Tolentino Dip, el doctor Hugo Tolentino Dip, que es presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno PRM. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Uchi, por tu invitación, muy amable. Amén. Gracias a ti también. Hugo, vamos a comenzar con el tema de la Marcha Verde, porque me dices que estuviste allí. Y la pregunta es, ¿estas marchas constituyen un cuestionamiento a los gobernantes actuales o un cuestionamiento a todos los partidos que han gobernado? Yo creo que se podría decir que a todos los partidos. Naturalmente, hay un desbordamiento de la copa, es decir, que con los gobiernos del PLD la copa se ha sobrepasado, es decir, es un desborde, la corrupción no tiene límite, está apañada directamente por el gobierno, y no solamente por el gobierno, sino por los gobernantes de turno. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina han apañado la corrupción en este país. Esas marchas verdes, ¿qué son? Yo podría decir que son la conciencia de todos los dominicanos. Se están expresando como la conciencia de los dominicanos, cansada ya, harta ya de la corrupción, de todo aquel que piensa que los gobiernos deberían responder obligatoriamente. Esa es su obligación, ese es su ejercicio, ese es su mandato. Deben ser honestos, transparentes, que no es posible este desborde. Mira, yo no sé, creo que a todos nos sucede. Yo miro hacia atrás, desde los gobiernos de Leonel Fernández sobre todo. Tú recordarás que yo llevé a la justicia el primer gobierno de Leonel Fernández. Inclusive existe un folleto por ahí de 90 páginas. Y dieron un no lugar. ¿Cuál fue el sometimiento? Yo sometí ante la Suprema Corte de Justicia, en el primer gobierno de Leonel Fernández, yo sometí a un grupo de funcionarios, e inclusive sometí al padre de Leonel Fernández, que se estaba construyendo una casa con los militares. Tomé fotografías, aparecieron los camiones. Yo hice 15 cartapacios de prueba. Me llegaron muchas pruebas y sometí a muchos funcionarios. Naturalmente, ese sometimiento me valió que Euclides Gutiérrez me llevara ante la justicia por difamación e injuria. ¿Tú sabes el juez que buscaron? A Severino. Ah, sí. Yo sé quién escribió la sentencia. Escribieron la sentencia. Yo tenía en la barra de defensores a Emanuel Esquea y Julio Curi. Entonces, dándonos cuenta de la situación, en un momento determinado, uno de los abogados, queriendo apresurar el proceso, leyó prácticamente la sentencia. O sea, se equivocó o trató de hacer propaganda o de apresurar el juicio, de cortar por lo sano, porque se dieron cuenta de que habíamos pedido un traslado de una declinatoria. O sea, otro juez, porque Severino me iba a condenar seguro. Y entonces la Suprema Corte de Justicia, en ese momento la presidía Contín Aybar, aceptó la declinatoria y lo envió a otro juez. Y a partir de eso se te quedaron tranquilos. Pero a mí me hubiese gustado que me hubiesen permitido hablar, y a los abogados, porque yo había llevado a la Suprema Corte de Justicia 15 cartapacios de pruebas. Si tú quieres, yo te doy una copia de lo que de las argumentaciones que yo llevé ante la Suprema Corte de Justicia. Hugo, precisamente en esa marcha ayer, en las declaraciones finales, se pedía que se ampliaran las investigaciones. Hay hasta ahora 14 personas sometidas
a la justicia y que tienen ya una medida de coerción impuesta por un juez, pero en la manifestación se decía que tiene que ser ampliada hasta los presidentes, entre ellos Hipólito Mejía, que gobernó del 2000 al 2004, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Digamos que lo que se está estableciendo es que debe llegar hasta donde estaba la máxima dirigencia de esos gobiernos para que se determine quiénes están involucrados en este caso de corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, yo te puedo decir que en cuanto a Hipólito Mejía, él expresó claramente, públicamente, que él estaba a la disposición de la justicia. Él lo expresó, entonces la justicia debería llamarlo. Él fue presidente de dos contratos que se hicieron en el momento en que era presidente de la República, 2 contratos que se conocieron. Uno de ellos se conoció después que Hipólito salió de la presidencia de la República, es decir que no estuvo en todo el procedimiento Hipólito Mejía. Es lógico que se conozcan todos. Mira, el mamotreto ese del Procurador General de la República, ese es un mamotreto pensado. Le salió un mamotreto, naturalmente, pero fue pensado. Fue pensado en términos políticos. Yo creo que todos ustedes han hablado de eso. Yo no quiero repetir argumentaciones, pero la estructura de todo el documento. El gobierno hizo creer que Ángel Rondón había hablado. Y Ángel Rondón desde el principio dejó bien claro de que él no había hablado ni había hablado de los sobornos. Hasta ahora Ángel Rondón en principio. Hay un tal Valenzuela, que es el que fundamentalmente acusa en el mamotreto ese de 300 y pico de páginas. Pero si uno lo lee con tranquilidad, uno se da cuenta de que no existen cifras individuales achacadas a nadie. No se dice quién, se dice que Rondón fue el intermediario. Rondón no niega, Rondón dice que él no fue el intermediario. Fíjense que lo que hay son suposiciones, está lleno de suposiciones. Se supone que el dinero tal, que es una cantidad de dinero que no se precisa, fue a parar a manos de fulano de tal. O sea, ellos suponen, es decir, que prejuzgan en todas las acusaciones, en la mayoría de las acusaciones, inclusive incluyendo a personajes de los gobiernos del propio Leonel Fernández. Y no se supone que esta no es la acusación formal. Estamos hablando del documento de presentación de las medidas de coerción, pero no es la acusación. Sí, claro. Y a uno le llama la atención que el PRM, que había mantenido un discurso de lucha contra la corrupción y de que se tenían que hacer las cosas de una manera diferente, inmediatamente se somete a la justicia a estas 14 personas, entre los que está el presidente del partido y otros miembros de la organización política. La reacción del PRM es decir, este es un expediente político y cambia, o da la impresión de que cambia su posición, aunque dice que se respete el derecho de los demás, que siga la lucha contra la corrupción, pero este es un expediente político. ¿Es porque hay dirigentes del PRM que es un expediente político? No, es porque es un expediente político bien pensado. Es un expediente político bien pensado. Y desde el principio, fíjate las proporciones, hay 6 o 5 o 6 del PRM, e igual de la contraparte. Es decir, somos culpables todos. Y eso coincide con el artículo famoso que acaba de escribir Leonel Fernández, que es el artículo más cínico
del mundo, en que yo no sé si ustedes lo leyeron, un artículo. Lo leímos y lo comentamos. Bueno, en el Listín Diario, eso es de un cinismo extraordinario, es decir, la corrupción es un mal endémico de todo el mundo. Señores, hasta Lutero acusó a la Iglesia Católica por la venta de indulgencias. Eso fue increíble, fíjate. Yo creo que todo el expediente está montado sobre la base de una farsa política. Ustedes se preguntan cosas ligeras como esta, porque el expediente tiene 17 casos, 17 contratos, ¿no? 17 contratos. El último contrato que presentan es el de Punta Catalina. Sí. Y dice debajo, y párrafo inmediatamente debajo de Punta Catalina, una vez enumerados todos los contratos, el párrafo debajo de Punta Catalina dice que todos esos contratos fueron objeto de soborno. Así lo dice. Lo dice así, es decir, Punta Catalina también, y entonces, claro. Por eso te digo que es un mamotreto. ¿Cómo es posible hacer ese párrafo? Y entonces que nadie de Punta Catalina, que nadie de la autovía del Coral, que nadie de la carretera Cibao Sur. Mira, en esa carretera Cibao Sur, eso es increíble. Eso no se ha tocado. A mí me gustaría que ustedes profundizaran. No, nosotros lo hemos tocado aquí, incluso con ingenieros que saben de sobrevaluaciones. 299 millones de pesos. El ministro de Obras Públicas dice que el trozo de Piedra Blanca. No, de pesos no. De dólares. De dólares. Exacto. En el trozo de Piedra Blanca a Rancho Arriba, que está hecho, está construido, la carretera bien construida, pero lo que se ha construido al borde para impedirla, ha habido muchísimos derrumbes y hay muchísimos derrumbes. Sí, hemos señalado, por ejemplo, la carretera Casabito-Constanza, sí, que lo que tiene son 6 metros de ancho y salió a 155 millones cada kilómetro. Bueno, de dólares, pero 155 cada kilómetro. Esa se está hundiendo por muchísimos pedazos y ya tiene desprendimiento. Bueno, en las grandes lluvias que hubo en el pasado, en la carretera Cibao Sur se fue un pedazo. Bueno, déjame decirte que el ministro de Obras Públicas habló de que el trozo Piedra Blanca, Rancho Arriba, había costado 80 millones. Es decir, entonces, ¿cuánto va a costar Rancho Arriba, Ocoa, que es un pedazo menos conflictivo? 80, súmale, ponle 80. Las sobrevaluaciones saltan a la vista. Y no se ha mostrado voluntad de establecerlas. Sí, porque soborno, que es logro del contrato, o sea, logro de la licitación, o sea, burla de la licitación y otorgamiento del contrato de manera amigable, sin evaluar verdaderamente las contrapartes ni nada. Y además de eso, de falsedad de la licitación, es sobrevaluación también. Eso es soborno. Esa es la parte más importante. Ahí es que se ha ido la mayor parte del dinero. En la sobrevaluación, por supuesto. Lo estamos diciendo desde el primer día, como diría Cortés. Exactamente. Pero en el sometimiento a la justicia de los 14 imputados, digamos que todos están bajo las mismas condiciones, en el sentido de que se les ha sometido a la justicia con los mismos criterios, mismo nivel de información, y hay PLDistas ahí. Por eso mi pregunta sobre el por qué el PRM considera que es un caso político si hay gente tan cercana al presidente como Tommy Galán, por ejemplo. O creo que es el más cercano. Después hay otros que son miembros del Partido de la Liberación Rondón Dominicana. Es el más cercano. Es el más cercano al presidente de la República. Era de pero, una intimidad. Pero ese ha sido cercano a todos los que han sido presidentes. Mira, eso yo creo que porque su trabajo es ese, ser cercano al presidente, evidentemente. No podemos equivocar. Yo creo que en esa trama hay mucho más, que va más lejos. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué Rondón a la Victoria?
Yo lo entendí y me pareció lógico como una intención de que no estuviera en el mismo lugar que los otros para que no haya confabulaciones. Yo no creo que no es posible si el gobierno tiene las pruebas. No hay posibilidad de confabulación. Sí, pero yo creo que es para darle un tratamiento especial. Ajá. Pero Rondón no ha hablado. Rondón ha protegido al presidente de la República. ¿No será la inversa? Él dijo, yo creo todo lo contrario. No, yo creo que a Rondón le van a dar un tratamiento especial. Él dijo una amenaza muy clara. Él dijo, como que a él no le gusta mucho pelear, pero dijo, si me desesperan, voy a perder los estribos. Bueno, uno no conoce la intimidad de la voluntad de cada ser humano, es muy difícil. Pero yo he pensado, a Rondón lo llevan a la victoria, y de ahí a la victoria a su finca no está muy lejos. No me digas, ¿tiene una cerca de ahí? Yo pienso en el este. Yo pienso que se le va a dar un tratamiento especial. Y yo pienso que tal vez pasa más tiempo fuera de la cárcel que en la cárcel. Bueno, pero eso es una especulación de tu parte, ¿no? Sí, hay especulaciones. Por ejemplo, fíjate, yo he visto que se ha discutido mucho en la prensa la constitucionalidad de las sentencias, de la sentencia del juez de medidas de coerción, este muchacho Ortega Polanco, ¿no? Sí. Con respecto a los legisladores. ¿Es constitucional o no es constitucional el hecho de que él haya puesto medidas económicas, fianzas y eso? Me puse a ver la Constitución, bien, comparé con la Constitución francesa, que es muy corta en eso, porque hay una ley sobre el problema de la impunidad. En Francia hay leyes, aparte del enunciado de la Constitución hay una ley. Y me puse a ver la Constitución dominicana. Yo dije, yo quiero, en el programa de Uchi yo debo decirlo. Mira lo que dice el artículo 87. Alcance y límites de la inmunidad parlamentaria para los parlamentarios que están ahí. Todos los parlamentarios que están ahí, sea de un partido o de otro. Dice, la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara a que pertenece, y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Solamente al término del mandato del legislador, o cuando se levanten, cuando la Cámara le levante la impunidad. Sí, o mientras haya legislatura. Exacto. Porque si termina una legislatura también se puede proceder. Exacto. Pueden impulsarse las acciones que procedan de derecho. Las acciones de derecho no fueron las fianzas y todo eso. Lo llevaron a los tribunales. Es decir, tú estás planteando que eso es inconstitucional. Inconstitucional totalmente. No podían juzgarlo porque eso fue un juicio de medidas de coerción, pero fue un juicio. Y aquí la Constitución dice claramente que solamente no impide que al cesar el mandato puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Es decir, y eso no lo limita al tema de la prisión, sino a cualquier tipo de acción legal. A cualquier tipo de acción. Mira, por ejemplo, yo estaba viendo en Francia y en Inglaterra, las inmunidades parlamentarias son mucho más estrictas que lo que dice aquí. La Constitución está falseada para darle poderes al Poder Ejecutivo, porque toda esa Constitución fue hecha para darle mayores poderes al Poder Ejecutivo. Sí. Hay constituciones pasadas dominicanas que son mucho más liberales en la concepción de la inmunidad parlamentaria. Don Hugo, el PRM, finalmente, brevemente, ¿qué va a hacer? A partir de ahora, ¿qué podemos esperar del PRM?
Yo creo que el PRM tiene que hacer una serie de cosas. Primero, ir a fondo de su estructuración, la definición inclusive de sus objetivos. ¿Tiene peso a su presidente? Sí. ¿Con todo y eso? Sí, el PRM inclusive se reunió ayer tarde se reunió el PRM con sus presidentes en funciones para trazar las líneas a seguir. Yo no pude ir porque yo estaba en la marcha, naturalmente. Yo no pude ir, yo llamé al secretario general y le pedí la disculpa porque yo no podía ir. Pero el PRM sigue trabajando. Esta tarde tenemos reunión. Naturalmente el PRM no es un partido donde todo el mundo piensa igual, pero eso es bueno. Pero tiene una línea y esta confrontación con el gobierno. Yo te voy a decir claramente, las acusaciones que se hacen en el documento del Procurador General de la República solamente podrían llevar a la cárcel algunos, pero no a todos los inculpados. Y yo creo que dentro de los inculpados que no puede llevar a la cárcel es a los miembros del PRM. Hay que ver cuáles son las acusaciones que se hacen ahí. Son todas suposiciones a partir del momento en que se firmaron esos dos contratos y hay suposiciones. Ahora, que Marcelo Odebrecht haya dicho ante la Corte de Brasil, ante el Tribunal de los Estados Unidos, de Brooklyn, ante los suizos, ante el Procurador General de Suiza, que los sobornos comenzaron en el 2001, muy bien, pruébenlo. Ya. Tienen que probarlo. Esa es la línea. El problema lo mismo pueden decir los imputados del PLD. Ya. Bueno, sí, podrían decir lo mismo, pero tienen que probarlo. Yo creo que todo este juicio está hecho para prolongarlo. Va a haber una nueva Suprema Corte de Justicia. Yo tengo el convencimiento que esa nueva Suprema Corte de Justicia va a continuar siendo la misma, entregada al gobierno. Es decir, la que no fue capaz de tomar una medida frente a Díaz Rúa, va a ser la misma Suprema Corte de Justicia que se va a enfrentar al caso de Díaz Rúa. Yo no dudo que hasta sean capaces de reelegir el Consejo Nacional de la Magistratura al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. De todas maneras, estará en las manos del PLD. Pero ese cargo no se va ahora. Ese no se va ahora. Ni ninguno de los jueces señalados como PLDistas se van ahora. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hugo Tolentino Dip, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno.